Comenzamos. Así es, estimados amigos. Ha pasado el Día de Muertos, ha pasado Halloween. Ya dejamos por un momento las leyendas mexicanas, las leyendas leonesas. Y ahora vamos a concentrarnos en los criminales mexicanos, que los tenemos y muchos. Pero también vamos a concentrarnos en este mes de la Revolución Mexicana, porque ese movimiento que tuvo aproximadamente 1 millón de muertos entre los asesinatos, las víctimas de guerra, las enfermedades, también sacó lo peor y lo mejor de muchos mexicanos de ese momento. Ya saben, por patreon.com, el proyecto Crónicas de Espanto, ustedes pueden colaborar, o por PayPal, o si quieren escribir y comentar, también a crónicasdeespanto0@gmail.com. Y efectivamente, quiero mandar un saludo a Jesús Valenzuela, de Transportes Turísticos del Bajío, del grupo Flecha Amarilla, porque platicando con él investigaré un par de historias sobre choferes, sobre traileros, y se las narraré en las próximas entregas. El segundo himno mexicano para muchos, la Marcha a Zacatecas, canción típica para evocar la Revolución Mexicana. Muchos héroes fueron asesinos, pero también tenemos asesinos de héroes. Y ahora que estamos con Zapata, porque el año de Emiliano Zapata para el gobierno actual, pues vamos a hablar de quien asesinó a Emiliano Zapata. Jesús María Guajardo Martínez. Debería de ser más bien no un personaje histórico evocado positivamente, sino realmente un criminal. Ahora lo sabrán por qué. Jesús Guajardo nació en Coahuila, en un pueblo pequeñito que se llama Candela. Sus papás, José Juan Guajardo y María Martínez. La sangre caliente la traía desde antes, pues su abuelo había dado muerte a traición a un famoso bandido que le decían el Endiablado, y se apellidaba Villegas. Y esas hazañas están consignadas en las crónicas de la época porfiriana. Él no entró automáticamente a la revolución, no entró al tiempo de Villa en el 10 o de Zapata al finalizar el 10 y comenzar 1911. Él entra en 1913, tras la primera etapa triste, la traición de Huerta, tras los sucesos de la Decena Trágica y el asesinato del presidente Madero. Guajardo se unió a las fuerzas del general Pablo González, quienes se levantaron junto con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón ante la usurpación de Victoriano Huerta, de quien podríamos hacer un podcast de criminales. Fue un soldado raso que poco a poco, debido a los méritos en combate, o más bien a los méritos en campaña, ascendería hasta obtener el grado de coronel. Tras la caída de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza fue electo como presidente de México, pero lejos de estar unidos los revolucionarios, en realidad estaban sumamente divididos. Francisco Villa en el norte del país y Emiliano Zapata en el sur seguían alzados y en pie de guerra. La Convención de Aguascalientes no había logrado la unidad de los grupos revolucionarios, y Villa y Zapata constituían un frente contra Pablo González, Venustiano Carranza y también Álvaro Obregón. Ahora el ejército federal era el constitucionalista y Álvaro Obregón su principal general. Mal que bien, Pablo González, el jefe de Jesús Guajardo, nunca llegó a cobrar la notoriedad con su ejército de Oriente que tuvieron los otros generales. Sin embargo, le ganaron la batalla a Villa y a Zapata, pero Zapata seguía indómito. Para bien o para mal, seguía rebelde en el estado de Morelos,
y el país casi en plena pacificación, tenía como ese resabio de no liquidar lo que era la guerra civil. Y entonces, mientras Villa seguía a Salto de Mata en Chihuahua, pues también Zapata vivía a Salto de Mata en el estado de Morelos, perseguido, sin posibilidad de pertrecharse y también sin posibilidad de armas y parque. Tenía pocos seguidores, pero no cejaba en su intento. Y también, pues era difícil de convencer, y entonces buscaban la forma de eliminarlo. Entonces, Pablo González, encargado de liquidar a Zapata, por órdenes de Carranza, no lo lograba. Tenía muchas desavenencias también con Jesús Guajardo. Y estos rumores llegaban al campamento de los zapatistas. Como todos los héroes, así como Villa, como Zapata, pues también tuvo miedo a ser traicionado, pero tenía que buscar algún apoyo, tenía que confiar en alguien. Entonces le escribe una carta a Guajardo donde lo invitaba a unirse a sus fuerzas y a luchar juntos. Dicha carta fue interceptada por Pablo González. Entonces Guajardo dijo: es el momento. Voy a ascender, mi estrella brillará más que las de cualquier otro. Y dispuesto a demostrar su lealtad, se puso de acuerdo con González para tenderle una trampa a Emiliano Zapata. Entonces Pablo González le dijo que sí, y Guajardo se puso a sus órdenes. Entonces Guajardo entabló otra vez comunicación con Zapata y le envió como obsequio unas pistolas con cacha de oro. Pero Zapata, como se desconfiaba, como una prueba macabra de lealtad, incluso le pidió que fusilara a varios militares de menor rango, los cuales formaban parte del batallón que estaban a las órdenes de Guajardo. Pero esos militares habían cometido saqueos, violaciones y asesinatos contra los zapatistas en el transcurso de esta revolución. Entre ellos, uno de los más sangrientos y contra el que más resentimientos había era Victoriano Bárcenas. Guajardo no lo dudó. Durante día y noche se dedicó a fusilar a docenas de sus propios soldados con tal de ganarse la confianza de Zapata. Y en una carta que le escribió Pablo González, Guajardo afirmaba: esta operación nos ha costado muy cara. Ya he fusilado a 59 de mis hombres para ganarme la confianza de Zapata. Espero que ahora sí se la trague. Entonces, ante tal mortandad, Zapata aceptó, por principios, entrevistarse con Guajardo. En ese encuentro, Guajardo le regaló un caballo muy bonito, un alazán, llamado el As de Oros. Y mientras bebían tequila, Guajardo le pidió que pusiera una fecha para que él se incorporara con sus hombres a las fuerzas zapatitas, que fueran refuerzos. Zapata, como se desconfiaba y se mostraba aún receloso, Guajardo le dijo que además quería darle todo el parque del que disponía, que no era una cosa desdeñable, más de 12,000 cartuchos, y esos 12,000 lo requerían las fuerzas zapatistas con desesperación. Incluso le llamaba mi general, así ganándose más rápidamente su confianza. Guajardo le propuso que se vieran en la hacienda de Chinameca. Zapata no estaba muy convencido. ¿Por qué? Porque 8 años antes, las fuerzas de Porfirio Díaz le habían tendido una celada en ese mismo lugar y había escapado de milagro. A Chinameca le tengo ojeriza, afirmó. Sin embargo, pudo más la necesidad que la ojeriza y terminó por aceptar. Entonces, la mañana del 10 de abril de 1919, Zapata llegó con sus fuerzas y se dedicó a rondar la hacienda. No se animaba a entrar. Algo no le gustaba. Envió a su lugarteniente, Feliciano Palacios,
quien dedicó un buen rato a conferenciar con Guajardo en el interior de la hacienda. Guajardo le envió mensajes en repetidas ocasiones a Zapata e incluso lo estaba invitando a comer. Así transcurrió toda la mañana. Y así, hacia la 1:30 de la tarde, decidió entrar, aunque algunos de sus hombres le pidieron que por favor no lo hiciera. Y era la 1:30, pero ya habían pasado más de media hora. Ya eso de las 2:10, acompañado solamente del mayor Reyes Avilés y solamente 10 de sus hombres, montó su caballo y se dirigió a la puerta de la hacienda, en una de cuyas piezas debería de estar Feliciano Palacio. Al aproximarse a la hacienda, una banda de guerra formada en ambos lados tocó la llamada de honor. El clarín sonó 3 veces. Como los soldados presentaban armas al pasar Zapata, el primero en disparar fue el centinela, y a continuación siguieron las descargas que otros hicieron en su contra. Zapata quiso sacar su pistola, pero en los últimos momentos que le quedaban de vida, trataba de dar media vuelta y el caballo arrojó su cuerpo al suelo. Aún en el piso, bañado en sangre, intentaba, exangüe, bañado en sangre, como lo dije, tomar su pistola, pero un soldado lo remató estando Zapata boca abajo, de manera cobarde y sin posibilidad de defenderse. Murió, diríamos, como vivió, abrazado a la tierra. A su lado quedó su fiel asistente Agustín Cortés. Y dentro de las habitaciones de la hacienda quedó Feliciano Palacios, justo asesinado en el momento en que caía Zapata. Las descargas de fusilería se convirtieron en un mortífero fuego general contra todos los zapatistas que estaban afuera de la hacienda, desde donde los federales también se encontraban apostados. Bajo el cerrado fuego de fusilería, ametralladoras y bombas que simultáneamente estallaban. Las despavoridas fuerzas zapatistas huían sin saber lo que había pasado e incluso trataban de ponerse a salvo del furioso ataque del que eran víctimas. Una vez fuera del alcance de esos proyectiles, comenzaron a reunirse para conocer cuáles fueron las causas del ataque. Los mismos que iban atrás de Zapata informaron la funesta noticia de la muerte de su jefe. El parte oficial de Guajardo dijo que quedaron muertos Emiliano Zapata, Seferino Ortega y ahí otros generales zapatistas, habiendo causado bajas entre muertos y heridos como 30 hombres que no fue posible identificar. Guajardo asesinó a unos de ellos y personalmente dijo que hizo un fuego en contra de Palacios, Bastida y Castrejón, esos que mató en el acto. Pero posteriormente se comprobó que ni Seferino Ortega ni Gil Muñoz fueron sacrificados en aquella ocasión. Guajardo también dijo que Zapata había muerto en combate, y esta versión se manejó en los periódicos de la época. Solo los que estaban ahí supieron realmente que fue asesinado a traición, que incluso le dispararon cuando estaba boca abajo, como dijimos, abrazado a la tierra. Con el objeto de conducir el cadáver de Zapata, a las 4 de la tarde Guajardo salió de la hacienda de Chinameca con la fuerza a su mando, rumbo a Cuautla, donde a las 9 de la noche entregó el cadáver al general Pablo González. El cuerpo de Zapata lo llevaban amarrado al lomo de una mula, y cuando llegaron a las puertas de Cuautla, se adelantó a Guajardo y le dijo a Pablo González: «Mi general, sus órdenes han sido cumplidas». Los despojos de Emiliano Zapata fueron llevados a la parte baja de la presidencia municipal de Cuautla. Para identificar al cadáver se hizo traer a Eusebio Jáuregui, que había sido jefe del Estado Mayor de Zapata, y declaró ante notario que efectivamente se trataba del Atila del Sur, como le llamaban los periódicos de la Ciudad de México.
Se le practicó la autopsia. Se comprobó que efectivamente solamente había ingerido líquidos. Tenía 7 perforaciones correspondientes a 7 tiros que le causaron la muerte. No tenía heridas en el rostro. Al cuerpo le cambiaron la ropa. Se le quitó el traje de charro que llevaba, se le puso ropa limpia. Para así que el cadáver de Zapata fuera expuesto al público, se le colocó en una caja en la inspección de policía. Y curiosos, y amigos, y vecinos fueron a presentar sus respetos o simplemente a saciar su curiosidad. Y para evitar la descomposición del cadáver, se ordenó que un médico, de apellido Loera, y con algunos acompañantes practicantes lo inyectaran para que fuera puesto en exhibición. Lo primero que buscaban los que decían que conocen a Zapata era el lunar que estaba arriba de un ojo. Entonces los rumores comenzaron. La gente decía que no era el cuerpo de Zapata, que le faltaba la verruga en la cara. Tampoco tenía una marca en un dedo de la mano. Pero otros decían que el muerto era Jesús Delgado, el compadre de Zapata, a quien había mandado para prevenir una traición. Y aquí es donde el crimen se mezcla con la leyenda, porque las leyendas del momento dijeron que a Zapata se lo habían llevado hasta el lejano oriente, donde un compadre árabe le había ofrecido protección, y que Zapata se había embarcado, nada más y nada menos que en el cuerpo de Acapulco para llegar a Arabia Saudita. Y otras leyendas aseguran que Zapata se embarcó no a Arabia, sino a la India. Pero otras leyendas también decían que después cabalgaba por Ananehuilco en la noche. En fin, ¿quién sabe la verdad? No lo sabemos. Pero aquí están los anales de la historia. Pablo González envió a la Ciudad de México al coronel Miguel Cid para que comunicara los hechos a Venustiano Carranza y se diera el boletín a la prensa. Hubo verdaderas peregrinaciones, romerías a Cuautla para ver el cadáver de Zapata. Creían que el cuerpo se trasladaría a la Ciudad de México, cosa que no ocurrió en ese momento. Y de Jesús Guajardo empezaron a hablar lo máximo. Su incorporación a las fuerzas revolucionarias en 1913, que por valor había ascendido, que en Saltillo, Puebla, Guerrero y el Estado de México había participado en importantes combates, y su avance del norte hacia el centro había sido casi no por obra de Pablo González, sino de Guajardo. Zapata fue sepultado en Tlaltizapán, un mausoleo construido por él mismo, y era una sencilla tumba con numerosas gavetas, en las cuales puede verse el nombre de cada uno de los firmantes del Plan de Ayala, lugares de su muerte, de su descanso eterno: Otilio Montaño, Eufemio Zapata, entre otros. Pero no va a quedar por mucho tiempo, porque ya saben que los héroes y villanos de los gobiernos y de las revoluciones cambian conforme se cambia la versión histórica de las cosas. El paso del tiempo, su figura fue retomada por pintores y escritores. Su historia idealizada e integrada como un héroe entró y fue más popular en corridos que incluso Obregón, que Carranza y que Jesús Guajardo. Para muchos, él es el autor de esta frase de prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Venustiano Carranza, una vez consumado el asesinato, le dio a Jesús Guajardo el grado de general. Pero sería la última vez que él tuvo gloria. Cuando Álvaro Obregón, el general invicto, seguido por sus generales y muchos gobernadores, dio un cuartelazo y proclamó el plan de Agua Prieta, Carranza tuvo que huir. Curiosamente, Carranza huía hacia Veracruz con su Estado Mayor, y el tren iba siendo asediado por el camino por las tropas leales de Obregón. ¿Y qué creen? Pues que precisamente Jesús Guajardo, a quien Carranza había ascendido a general por traicionar a Zapata, ahora traicionaría a Carranza, pues le lanzaría una máquina loca, una locomotora cargada de explosivos que se estrelló contra uno de los trenes que traía la carga del presidente y destruyó las vías férreas. Debido a eso, Carranza tuvo que abandonar ese convoy, huir a caballo y a pie a través de la Sierra de Puebla y llegar a Tlaxcalaltongo para hacer asesinato a manos de Rodolfo Herrero.
doble traidor, doble asesino. Y el último capítulo en esta historia de traiciones ocurrió apenas 2 meses después, y fue contra el nuevo presidente Adolfo de la Huerta. Pues él había instaurado una política de reconciliación, y así mostró su mano dura. Jesús Guajardo fue aprehendido en Monterrey, y fue sometido a un consejo de guerra. El hombre que traicionó y asesinó a Zapata y que además contribuyó a la muerte de Carranza, que mató casi a 60 de sus soldados sin razón alguna, hablando en términos militares simplemente para congraciarse con Zapata, también contribuyó a su propia historia negra, pues no tuvo éxito en esta tercera traición. Fue encontrado culpable y fue fusilado en Monterrey, Nuevo León, y entonces el nombre de Guajardo ahora es sinónimo de asesino, es sinónimo de traición. Y aquí tenemos una historia realmente polémica, una historia realmente escalofriante. Le ponemos a las calles nombres de héroes o de asesinos. Juzguen ustedes. Que quieren ganarte a costa de cualquier favor. Crónicas de espanto. Y ya saben, amigos, en patreon.com pueden apoyarnos, o bien escríbanos, o por PayPal a crónicasdeespanto0@gmail.com. Hasta la próxima. Créditos al portal Escrito con Sangre, al periódico Vanguardia, a Relatos e Historias de México y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.